en el país que vivimos. Miren la justicia que tenemos. Mire usted para lo que pagamos impuestos. Se lo he contado en el sumario del programa, pero por si acaso se acaban de incorporar a la huella del crimen. Alquilen una casa. Usted tiene una casa que ha pagado toda la vida decentemente, que le ha costado hacer un montón de sacrificios. Necesita que su madre ingrese en una residencia, puesto que está en una situación en la cual ya no puede vivir sola porque necesita lógicamente ayuda. Muy bien, entonces se coge y se hace lo que en un país decente haría cualquiera. Tienen una propiedad que, insisto, nadie le ha regalado, sino que la han trabajado durante toda la vida haciendo muchos, pero que muchos sacrificios, y llegan una panda de delincuentes y de miserables convertidos en inquilinos. Usted alquila la casa para pagar la residencia de su madre, pero ahora resulta que esta gentuza que se le mete en casa no se va. Y usted no tiene dinero para pagar la residencia de su madre, que para eso había alquilado la casa. Además, tienen que pagar la comunidad. Creo que son 165 euros concretamente, para que los impresentables, absolutamente miserables inquilinos que no pagan puedan ducharse con agua caliente y tener calefacción central. Con Jorge Vázquez. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Encantado, María José, como siempre. Un caso terrible, la verdad. Yo estoy absolutamente indignada. Sí, la verdad es que se habla muy poquito del drama que suponen estos casos desde el punto de vista del arrendador, que lógicamente no tiene la posesión de la casa y además se le adeudan cantidades. Yo quiero aprovechar esta noticia para, de alguna manera, diferenciar algunos conceptos sobre esta materia que a veces son confusos y yo creo que pueden ayudar a la gente. Te lo agradezco, muy interesante, muy interesante. Lo intentaré. Desde el punto de vista penal y también del civil. Desde el punto de vista penal, pues hablaríamos de lo que se conoce como la ocupación, que no deja de ser la usurpación de un bien inmueble. Sería el típico caso de un banco que tiene una cartera de pisos vacía y gente se mete a vivir en ella, la típica ocupación. Después tendríamos el allanamiento de morada, que no tiene absolutamente nada que ver porque hablamos ya de la vivienda habitual, del concepto morada como lo tiene configurado el Tribunal Supremo, en definitiva, donde vivimos todos y cada uno de nosotros. Como digo, son temas muy diferentes desde el punto de vista penal, por cuanto el bien jurídico protegido también es distinto. Hablaríamos en el primer caso del derecho de propiedad y en el segundo, el bien jurídico, sería la inviolabilidad del domicilio. ¿Quién no tiene miedo o ha tenido miedo a regresar de vacaciones y que se encuentre la casa ocupada? Bien, tenemos que seguir teniendo miedo, pero para tranquilizar a la gente, el tema aquí se puede resolver de una manera más o menos rápida. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un derecho fundamental que estaría quebrantado reiteradamente. Hablaríamos de continuidad delictiva, por tanto de delito flagrante, y por tanto la policía podría actuar de inmediato y desalojar, siempre que lógicamente le presentáramos un título de propiedad o simplemente testificales de vecinos que acrediten que es y siempre ha sido nuestra vivienda. Ahora entramos en el apartado civil. Aquí hablaríamos de posesión sin título. Estaríamos hablando del precario, conforme lo tiene configurado el Tribunal Supremo, es decir, quien ocupa sin título y sin pagar merced. Y luego estaríamos hablando, como el caso de la noticia, la posesión con título, es decir, una persona accede legalmente a una vivienda, pero en un momento deja de pagar rentas, bien porque le da la gana, bien porque tiene una circunstancia sobrevenida que le impide pagar las rentas, o simplemente expira el contrato y no abandona el inmueble. Aquí surge la figura que se llama el inquiocupa, que la empezamos a oír mucho, sobre todo a raíz del COVID, a raíz de la ley 11/20 de medidas anti-COVID, que prorrogó hasta el día de hoy una serie de medidas, incluso las tenemos vigentes en la actual ley de vivienda y en el Real Decreto 823, que lo que hace es prorrogar la suspensión de los lanzamientos hasta diciembre de este año 2024. Ahora viene el quid de la cuestión. ¿Por qué se suspenden lanzamientos? Pues la palabra clave es la vulnerabilidad. El Real Decreto nos enseña cuándo una persona es vulnerable. Hablamos de desempleo, hablamos de ERTES, hablamos de rentas que superan o no superan, mejor dicho, 3 veces el salario IPREM, número de hijos abundantes, una renta mayor o igual al 35% de los ingresos por unidad familiar, incluso una
novedad que ha introducido la ley de vivienda recientemente, que es en casos de separación o divorcio, cuando el inquilino es el más necesitado de protección, y siempre, por supuesto, que no se tenga una vivienda en propiedad. Y se dan estos requisitos, pues empieza un procedimiento que es muy fácil y muy sencillo. En un desahucio se presenta un escrito, incluso yo lo he llegado a ver el día antes del lanzamiento, en el que se presentan esta situación de posible vulnerabilidad. Se aportan los documentos que especifica el Real Decreto, se da traslado a las partes y se eleva a servicios sociales del ayuntamiento respectivo, que evalúa la documentación, dictamina si estamos en presencia de vulnerabilidad o no, y además presenta o no una solución habitacional. Pero el resultado es que al final este lanzamiento se suspende. Para terminar, María José, decirte que no todo son malas noticias para el arrendador, porque en este incidente de vulnerabilidad también se le escucha a ver si él también tiene vulnerabilidad o la presenta, que es exactamente el caso de esta noticia. Por tanto, confluyen intereses en cuestión entre el inquilino y el arrendador. Yo lo que he podido ver en mi experiencia en estos casos es que normalmente la balanza se suele inclinar siempre del lado del inquilino, entre otras cosas porque también la ley tiene una llave prevista, aunque difícilmente usable, que es el derecho de compensación de rentas por ese periodo en el que el lanzamiento queda suspendido. Eso sí, se le obliga al arrendador a explicar cuál es el perjuicio que tiene, como si no fuera bastante perjuicio no tener tu casa y no poder encima de disponer de las rentas. Se le exige, por ejemplo, que demuestre que tiene un inquilino con una renta superior, que puede vender la casa, etcétera, y a partir de aquí comienza un camino arduo y difícil para que el arrendador pueda tener esa compensación. Un verdadero calvario. Jorge, como siempre, qué interesante tu aportación. Muchas gracias.